el análisis del juicio posterior. ¿Por qué? Porque indudablemente usted va a colocar a todos los testigos, sean testigos ofrecidos por usted o testigos ofrecidos por los demás intervinientes en el juicio. Y usted va a tener una opinión respecto a lo que cada testigo ha dicho, por lo menos en la etapa de investigación, y de qué a usted, en definitiva, le importan de eso que ha dicho o de lo que usted debiera obtener que diga en la oportunidad correspondiente. De manera que cuando uno construye la teoría del caso, sí va destacando estas cosas. Y por supuesto, toda esa teoría del caso que usted va construyendo, que está basada en la carpeta investigativa del Ministerio Público y en los antecedentes que usted ha reunido, tienen respaldo. Es decir, cuando usted habla del testigo Pedrito que va a declarar, entonces usted tiene las declaraciones de Pedrito en la investigación. Y por supuesto, cuando usted en definitiva le toca la oportunidad que Pedrito tiene que declarar, usted tiene al alcance, a la mano, porque sabe en el fondo su teoría del caso construida de esa manera constituye también un índice de cosas que usted tiene que tener después como anexo de respaldo para ir a verlas cuando las necesite en forma relativamente expedita. Por lo tanto, respecto al testigo, respecto al perito, respecto de cada una de las personas que van a prestar declaración, respecto a los documentos, usted tiene, en definitiva, incorporado en la teoría del caso, tiene un análisis del mismo y usted lo tiene el documento o tiene la declaración o tiene lo que exista en realidad con posterioridad para revisar, para observar, para analizar, para interrogar, para contrainterrogar. Por eso es que en el fondo usted ordena después su carpeta de investigación en el orden con el que usted construye su teoría del caso. Entonces usted tiene su teoría del caso, que es un resumen del fondo de lo que está en el proceso investigativo, y tiene los anexos donde están los respaldos de lo que usted está construyendo. Y usted va a respaldando. Por eso es que la teoría del caso la vamos construyendo desde el inicio de la investigación, en el caso del fiscal, hasta que cierra la investigación y toma las decisiones de acusar. Y en el caso de las defensas, incluso podría ir más allá de ese tiempo, porque la teoría del caso recién la defensa podría plantearla en el momento del alegato de apertura. De manera que a tenerlo presente que con respecto a eso, eh, es posible entonces construir su teoría del caso con mucho detalle. Y usted es la que fija los detalles que entiende que son importantes, que son interesantes en la forma de ir construyendo esa teoría del caso. Lo que sí, esa teoría del caso tiene que estar respaldada y usted ahí puede colocar exclusivamente con respecto a esto, anexo 1, y el anexo 1 es la declaración del acusado o la declaración de la víctima. Anexo 2, el informe pericial del médico legista. Y entonces usted, ¿por qué? Porque usted tiene su orden en que ha ordenado la prueba posteriormente, no en el orden necesariamente de que la prueba se vaya presentando, sino de que usted, en definitiva, ha ido colocando por la relevancia o importancia de esa prueba, ha ido construyendo su teoría del caso. Con respecto a las expresiones técnicas, yo siempre le recomendaría que las expresiones técnicas las redujera cuando construye la teoría del caso y cuando hace el alegato de apertura. La redujera a lo estrictamente necesario, me refiero a expresiones médicas o expresiones de carácter psicológico, y en su oportunidad esas tiene que colocarlas sin perjuicio que usted sepa que se traten y tiene que investigar de qué se trata para poder en definitiva tener una explicación, pero no utilizarlas normalmente, porque normalmente, volvemos de nuevo, aquí expresiones de carácter técnico y calificaciones de carácter técnico las van a hacer los peritos. Pongamos el caso del médico legista, el que tiene que profundizar con las características de las lesiones, si las lesiones eran vitales, qué habría ocurrido si no recibe atención médica oportuna, si no la trasladan oportunamente al hospital, si habría producido la muerte o no habría producido la muerte, si las lesiones eran vitales o no eran vitales, etcétera. Es decir, todos estos elementos son materia del juicio propiamente tal y son materia de construir en definitiva los interrogatorios y los contrainterrogatorios de los testigos y de los peritos. De manera que no incorporar muchos elementos en esta exposición, ni en la teoría del caso, ni en la exposición
del alegato de apertura muchos elementos de carácter técnico que después requieran de mucha explicación. Al contrario, esos van a ir saliendo en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio. Ahí sí me tengo que enfocar en las explicaciones que sean necesarias para que el tribunal pueda entender efectivamente lo que está escuchando. Carolina, cuénteme. Sí, gusto. Respecto hasta lo técnico, por ejemplo, ya tengo todo lo primero, lo he hecho, fact y todo eso, después viene los alegatos de apertura. Por ejemplo, los alegatos de apertura yo me refiero a distintos hechos que voy a probar, que es lo que voy a tener en el proceso probatorio. Pero también en el alegato de clausura me refiero a cada uno de esos argumentos que hay en el alegato de apertura, y ahí puse, por ejemplo, cosas más técnicas. Por ejemplo, me refiero... a ver, déjeme acordarme. Por ejemplo, pongo incluso una cifra que busqué yo de cuántos femicidios habían ocurrido en ese tiempo. Y eso va en relación a que había aumentado la violencia. Como a esas cosas me referí, pero en el alegato de clausura. Por ejemplo, al principio del alegato de apertura me refiero a que se vulneraron disposiciones internacionales. Y en el alegato de clausura me refiero, se vulneraron derechos internacionales como los derechos del niño, y ahí menciono algunas cosas. Eso lo dice más técnico, no sé si servirá así. A ver, dos consideraciones. Cuando usted invoque estadística o invoque, en definitiva, normas que pueden resultar, en definitiva, tingentes al hecho, invóquelas con una finalidad concreta. Me explico. Yo no sé si efectivamente una estadística sobre femicidio va a influir en la decisión del caso concreto por parte del tribunal. Si usted entiende que esa información es vital para la decisión del tribunal, sí, pero si eso no es una información vital, yo no la llevaría en definitiva, porque lo único que hace es, en definitiva, complejizar las explicaciones que usted le entrega al tribunal, sean en el alegato de apertura o en el alegato de clausura. Aparte de que normalmente, cuando son informaciones de carácter estadístico, usted no ha rendido pruebas sobre eso porque no era materia del juicio. Me explico. Usted podrá decir que hay estadísticas que demuestran que se ha incrementado, en definitiva, la agresión y los hechos, pero la pregunta es, ¿y eso era una prueba que había que rendirla en el juicio? Si era una prueba que había que rendirla en el juicio, está bien, pero si no era prueba que había que rendir en el juicio, porque aun cuando se entiende por la teoría del caso, de que aquí lo que estamos sosteniendo es que hay un femicidio o un femicidio frustrado, no tiene mucha explicación desde el punto de vista jurídico cómo eso incide en la decisión del tribunal. Entonces, eh, hay que, yo no digo que no sea necesario utilizarlo y cuándo hay que utilizarlo y si en este caso es necesario utilizarla o no. Lo que sí hay que tenerlo presente es que cuando uno hace esa evaluación para considerar esa información y exponerla, tiene que saber que eso va a incidir de una o de otra manera en la decisión que adopte el tribunal. Y eso sí es importante. Es decir, tener en consideración de que la información que yo coloco a disposición del tribunal tiene un objetivo en el planteamiento y argumento de lo que yo quiero obtener del tribunal, que es la decisión de culpabilidad o de inocencia, depende de la posición que usted tenga dentro del proceso penal respectivo. Y si eso sirve o no sirve, o contribuye o no contribuye a la resolución del caso concreto. Porque también podría plantear, si usted es el acusador, por ejemplo, lo que podría plantear la defensa es que eso no dice relación con el caso y decir que todas las estadísticas de cierta manera no juegan ningún rol en la resolución de este caso concreto, porque lo que estamos juzgando es un hecho puntual, que es lo que convoca en definitiva al tribunal para la resolución jurídica. Y eso hay que tenerlo en consideración, porque también usted puede encontrarse, sobre todo en materias que podrían ser discutibles, se va a encontrar con dos interpretaciones al respecto. Con las interpretaciones estadísticas puede encontrarse en definitiva con cualquier interpretación.
¿Por qué? Porque depende de la lectura que uno haga de los datos estadísticos, las conclusiones pueden ser distintas. Si hay incremento o no hay incremento. ¿En relación a qué? En relación al año anterior, los incrementos consideran eventualmente, porque esas dudas se las van a plantear. Y si es el defensor, usted era la querellante, lo planteó en definitiva y abrió la puerta para plantear eso, lo más probable es que la defensa se haga cargo y le conteste en definitiva al revés. Está hablando de que hay en definitiva una mayor estadística al respecto. ¿Cómo esas estadísticas en definitiva influyen en la resolución del caso concreto? ¿Qué significan en este caso que se está juzgando? Porque acuérdese que lo que se juzga es un hecho particular, determinado, que es el que lleva a juicio. Y por lo tanto, entonces, eh, cuestiones que son muy generales. O bien le va a decir, bueno, pero estamos comparando con qué, con el año anterior. Este crecimiento que se dice considera el incremento poblacional, eh, o estamos comparando con 10 años antes, o estamos comparando con un año antes. Entonces, de nuevo, hay elementos a veces que son elementos argumentativos que hay que tener bien claro cómo se utilizan, para qué se utilizan, cuál es la finalidad y cómo en definitiva influyen en el contexto de la resolución de un caso concreto. De manera que, porque yo puedo construir un alegato de apertura o un alegato de clausura sobre cuestiones muy generales, pero la pregunta que le va a formular la defensa, si es que usted en este caso es querellante y la defensa va a hablar después de usted, pues ese es otro de los elementos. Acuérdense que el último que habla es en definitiva el imputado o la defensa del imputado. Y por lo tanto, entonces, lo más probable es que se haga cargo de la línea argumentativa que sostenga el fiscal y los acusadores particulares. Y eso cuando son de apreciaciones muy subjetivas, eh, puede ser contraproducente plantearla en esos términos. Entonces, ahí hay que tener un poco, yo no digo que no se haga y no digo en definitiva que en algunos momentos plantea, de hecho, y yo también hay que ser honesto, en su oportunidad, por ejemplo, en los alegatos de clausura del caso de Cecilia Julio, nosotros apelamos en definitiva al impacto que había tenido en definitiva el hecho mismo en la población de Antofagasta y en lo que significaba esa situación, pero hay que tenerlo claro, ¿qué es lo que quiero conseguir? Ahí, y además acuérdense que ahí los querellantes, que lo hacíamos en representación de los padres de la víctima, habíamos intentado además una demanda civil de carácter simbólico, porque no tenía por objeto en modo alguno, y eso lo sabíamos desde el primer minuto, de demandar civilmente una indemnización de perjuicios de carácter simbólico en contra del acusado con el objeto, y para lograr en definitiva que efectivamente el tribunal respecto a la demanda civil fijara una indemnización cuantiosa, aun cuando sabíamos que no tenía ningún sentido porque no iba a prosperar después la posibilidad de ejecutar esa sentencia respecto al condenado en materia civil, pero tenía por objeto en definitiva que se fijara una alta indemnización de perjuicios de tipo económico con el objeto de fijar en definitiva un parámetro de la valoración de lo que era la vida humana. Y entonces el objetivo era simplemente un objetivo de carácter, si ustedes quieren, de carácter académico de principio, es decir, en otras palabras, fijar en los principios para los efectos más bien académicos de que en ese caso tenía que haber una condena de reparación civil
pero que efectivamente esa sentencia no era posible cumplirla porque no tenía recursos económicos en definitiva el condenado y por lo tanto no tenía ninguna posibilidad de ejecutarse realmente la sentencia civil posteriormente respecto a los bienes del condenado en este caso y por lo tanto nunca la demanda civil tuvo como objetivo una indemnización de perjuicio a la que iba a acceder efectivamente la familia. Eso explica un poco a lo mejor en su oportunidad que se recurriera a ciertas afirmaciones de carácter efectivista, sensacionalista si usted quiere, en el alegato de clausura. Pero era un objetivo totalmente distinto al objetivo penal. Era un objetivo más bien centrado en esa indemnización y en la valoración de la vida humana. Bien, con respecto a la forma de enfrentar la calificación jurídica, si es necesario fundarla expresamente en las disposiciones legales, normalmente la teoría del caso respecto del elemento jurídico está referida a una norma legal. En materia penal, claramente lo que resuelve el conflicto finalmente es una norma penal que se supone que es la que se ha hecho realidad por el acusado y por lo tanto ahí está contenida la conducta del acusado que es sancionada de la manera que establece la norma legal. Por lo tanto, sí, aquí hay una referencia específica a esa norma legal que configura el delito respectivo. Pero eso no quita ni pone que normalmente hay otras disposiciones legales que de una u de otra manera pueden permitir la reafirmación de las mismas, que hay que también señalarlas. Es posible que muchas disposiciones complementarias se van a invocar con el objeto finalmente también de hacerse cargo eventualmente de posibles desviaciones de la teoría del caso en cuanto a la calificación jurídica. Me explico. Yo normalmente les pongo como ejemplo en los delitos contra la propiedad la calificación del delito de robo con fuerza en las cosas, con violencia o con intimidación. ¿Por qué? Porque la figura residual para el caso que no se probaran los elementos que configuran la fuerza en las cosas o la violencia o intimidación en las personas, terminan siendo en definitiva delitos de hurto. Porque si nosotros probamos en definitiva la apropiación contra la voluntad o sin la voluntad de la víctima, tenemos ya un delito de hurto. Para que entremos en la calificación jurídica como robo o entremos en la calificación jurídica del robo con fuerza en las cosas o con violencia e intimidación, tenemos que probar algo más. Y tenemos que probar o la fuerza en las cosas en la forma descrita en el Código Penal o la violencia e intimidación en las personas. Y si no logramos eso, no significa que la conducta no sea punible. Es punible, pero de una manera distinta. Es punible como un delito de hurto. Por lo tanto, claro, cuando eso ocurre y es posible y nosotros visualizamos que cabe la posibilidad de una calificación jurídica distinta por las razones que estamos exponiendo y que eventualmente nos quedemos en una figura residual. Lo mismo pasa con las estafas. Por ejemplo, las estafas tenemos distintas descripciones de estafas, pero finalmente el Código Penal contempla la denominada estafa residual. Y entonces lo que no cabe en las otras específicas figuras típicas podría quedar comprendida sin perjuicio en la estafa residual del Código Penal. O eventualmente que no se logre, en definitiva, establecer que la disposición se produjo con engaño, pero que hubo, y a lo mejor estemos calificando una situación que originalmente parte calificada como estafa, termina siendo, en definitiva, una condena por un delito de hurto. Indudablemente que eso requiere de un mayor análisis, es más largo que lo que hemos hecho con el delito de robo, pero es posible. Y como es posible, entonces, porque estamos en un delito contra la propiedad, no cambia en definitiva, los hechos son los mismos. Y aquí lo que tenemos que tener claro es que los hechos son los mismos, solo que hay elementos de los hechos que no logran ser acreditados. Y al no ser acreditados esos hechos que son los mismos,
indudablemente los hechos que se dan por acreditados nos permiten una calificación jurídica diferente a aquellas que han hecho los intervinientes en sus alegatos de apertura, fundamentalmente el acusador. Con respecto a esto, recuerden además que si el tribunal durante el juicio se forma la opinión de que podría haber una calificación jurídica distinta, no como consecuencia incluso de lo que sostienen los intervinientes, sino que a ellos les parece que los hechos que se han acreditado deben calificarse de una manera distinta y los intervinientes no se han hecho cargo de esta posible calificación jurídica, están llamados, antes de poner términos, de cerrar en definitiva el debate, están obligados a llamar a las partes a debatir acerca de esta eventual calificación jurídica que el tribunal piensa que podría darse y que podría efectuar de los hechos, que siendo los mismos hechos, pero que conforme a la prueba que ellos han ofrecido, entienden que ameritan una calificación diversa a aquella que han efectuado los intervinientes. Y en este caso lo que tiene que hacer es llamarlo a debatir acerca de esa eventual calificación. Entre paréntesis, el llamado a debatir no es obligatorio, o sea, podrán hacerse cargo en mayor o en menor medida los intervinientes respecto de esta calificación jurídica. El tribunal lo que está obligado es a efectuar el llamamiento a debatir. Si las partes debaten o no al respecto, en definitiva, es una cuestión que no es obligatoria. Es el llamado que tiene que formular el tribunal a hacerlo. Y entonces en ese contexto lo que ocurre es que a veces cuando termina de rendirse la prueba y el tribunal entiende que puede haber una calificación diversa de aquella que efectuaron en definitiva los intervinientes respecto del hecho, sobre todo cuando el fiscal plantea una calificación jurídica, no hay querellante, no hay una alternativa de calificación jurídica y el defensor plantea exclusivamente la absolución, por cualquiera que sea la razón. Claro, tenemos solamente una calificación jurídica que es la que hace el Ministerio Público. Y efectivamente en este caso el tribunal va a tener la necesidad de tener que escuchar a los intervinientes sobre una eventual calificación diversa de aquella que ha hecho el Ministerio Público, sobre todo porque no le ha ofrecido alternativa tampoco los demás intervinientes a este respecto. En el fondo hay una calificación jurídica y la de la defensa, la posición es absolución. Por lo tanto, no hay vías intermedias de salida en la calificación jurídica. Si el tribunal quiere calificar los hechos de una manera distinta, necesita llamar a debatir a los intervinientes, llamar a debatir, y le insisto en eso, es un llamado a debatir, no es necesario en modo alguno que ese debate se produzca, pero sí tiene que llamarlos a debatir al respecto. Bien, preguntas, dudas, los demás. Carolina, usted, estamos claros con algunas consideraciones. Yo sé que a veces cuesta mucho no utilizar en la línea argumentativa, pero es importante tener presente que en los argumentos siempre tienen que ir tras un objetivo en el proceso. Es decir, dependiendo de lo que usted, del rol que usted juega y de lo que quiere conseguir, ese alegato tiene que tener en definitiva una finalidad. Y en el caso de usted, si usted es querellante, la finalidad es que se dicte sentencia condenatoria, en lo posible que se acoja la tesis jurídica suya respecto de los hechos, de la calificación jurídica que usted ha hecho y eso lo logre con la prueba que usted ha rendido. Por lo tanto, su objetivo tiene que estar claro en el proceso cuál es, qué es lo que yo quiero conseguir finalmente. Sí, Carolina, cuenta. Sí, me quedó súper claro, profesor, así que voy a modificar algunas cosas. Pero tengo otra duda, por ejemplo, el tribunal, en todas las primeras audiencias se refieren al cemento, el cemento que él la golpeó con cemento. Pero después cuando está la testigo, que es la carabinera, que se llama Carolina, ella toma la declaración a Návila, pero Návila se refiere a que son piedras. Yo como defensora, ¿a qué me refiero a la declaración que hizo Návila de piedras o al cemento? Es que ahí yo creo que no hay una explicación entre lo que sostiene la ofendida y a lo más ahí lo que habría que tratar de ver es por qué se produce esa doble versión
que en definitiva no tiene mucho sentido de cuál fue en definitiva el elemento que se utiliza para los efectos de causar las lesiones. Ahora, es posible que el médico legista a usted le arroje alguna luz en la descripción de las lesiones y del elemento que se podría haber utilizado para causarle las lesiones. Eh, pero, pero ahí indudablemente es un tema de carácter probatorio exclusivamente. No saber si lo que se utilizó en definitiva fue una pieza de concreto, de cemento, o un ladrillo, o una piedra. Yo creo que es un tema de la apreciación, porque la policía primero no vio, por lo tanto lo que vio fue una vez que llegó al lugar de los hechos, y por lo tanto su visión de lo que habría ocurrido en relación a los elementos que ella encontró en el lugar, que podrían haber tenido evidencia y que por eso fueron recogidos, porque podría haber habido sangre, pero la sangre podría haber sido por proyección, no porque ese hubiese sido el elemento contundente que se hubiese utilizado para causar las lesiones. Eh, yo creo que ahí básicamente lo que habría que establecer es cuáles son las lesiones, y lo más probable es que el médico legista diga que habría sido utilizado un elemento contundente con características específicas, pero que no se matricule con si es una piedra o es en definitiva un ladrillo o es en definitiva una pieza de cemento. Habría que verlo, yo creo que eso es una cuestión de hecho, pero es de carácter probatorio. Ahora, que se utilizó un elemento contundente, yo creo que eso no va a estar en discusión, y el tribunal va a poder establecer que se utilizó un elemento contundente para causarle las lesiones, tanto porque por la característica de las lesiones, por la descripción que hace el médico legista, se va a llegar a una conclusión de ese tipo. Ahora, conclusión definitiva, si utilizó una piedra, un ladrillo o una pieza de cemento, yo creo que va a ser difícil, a menos que en definitiva se logre esclarecer el porqué de las razones de cada uno. La policía es posible que diga que su opinión es que era una piedra porque habían en definitiva en el sitio del suceso y se recogieron como evidencia piedras con evidencia sanguínea, pero ahí habría que entrar a analizar si esa era por proyección, porque era el elemento utilizado para causar la lesión, etc. Eso es propio de la prueba nomás, Carolina, y ahí, bueno, tendremos que ver cuando revisemos el interrogatorio y el contrainterrogatorio de los testigos, si por ahí logramos encontrar la explicación de la duda que usted tiene. Sí, profesor, ahí vamos a esperar entonces. Bien, bien, los demás, dudas, preguntas, avances, consultas. ¿Cómo vamos? Camila, Carlos, Franco, Génesis. Profesor, disculpe, ¿me escucha bien? ¿Quién habla? ¿Carlos? Sí, sí, profesor. Ya, cuénteme. Mire, yo por lo menos muy bien estoy haciendo ahora la parte de la prueba, pero estoy dividiendo la prueba en 3 puntos, que es la prueba testimonial, la material, la documental y la pericial. ¿Está bien ahí o me pasé? A ver, con la prueba documental puede tener una prueba documental y ahí mete todo lo que es de la prueba documental, la material, todo lo que sea la prueba material efectivamente. Con respecto de los testigos y peritos, eh, yo creo que está bien la división que usted hace, sin perjuicio que desde el punto de vista de nuestro Código Procesal Penal no distingue entre testigos y peritos propiamente tal. Eh, no los distingue en cuanto a la forma de rendir la prueba. No digo yo que no sea distinta la calificación de uno y otro, pero está bien porque desde el punto de vista indudablemente de lo que dicen los testigos y lo que dicen los peritos, yo creo que hay una diferencia sustancial. En el caso de los peritos, ellos indudablemente tienen una opinión técnica respecto de la evaluación de hechos que normalmente es posterior a la ocurrencia y verificación de los hechos. A ellos se le entregan antecedentes y elementos para ser revisados, analizados, respecto a los cuales emiten una opinión técnica.
El médico legista, por ejemplo, ve al lesionado posteriormente que se le han causado las lesiones para determinar las características de las lesiones, cómo se produjeron, periodo de recuperación de las lesiones, el compromiso vital o no, la falta de compromiso vital, si estos incidieron o no incidieron en lo mismo. De manera que sí, o sea, nosotros siempre podemos desglosar la prueba con los criterios un poco de la enumeración que hace nuestro Código de Procedimiento Civil. ¿Y por qué? Porque entendemos que son pruebas distintas, porque entendemos, y claro, si usted me pregunta, la distinción en el marco probatorio en materia penal puede ser más específica y detallada, pero puede utilizar la que usted ha señalado. Es decir, son la distinción central de la prueba, yo diría que son testigo y perito, refiriéndonos de una sola manera y en un tratamiento conjunto, haciendo la distinción de quiénes son testigos y que son peritos, la prueba documental por otro lado y la prueba material por otro lado, yo diría que son los tres grandes grupos los que usted puede designar, lo que no significa que no podamos subdividir. Y en la instrumental podríamos hablar de la documental que es de carácter público y de los documentos privados que se podrían haber acompañado. Documentos públicos que se acompañan sin mayor, en definitiva, revisión y análisis, porque normalmente, imagínense que son, no sé, un contrato suscrito ante notario, el contrato de compraventa. Bueno, si la copia es auténtica, es la escritura pública que se otorgó al respecto y no hay mucho que agregarle al respecto. A lo mejor en materia de instrumentos privados hay que hacer pericias respecto de las firmas, de las letras cuando es necesario y habrá que rendir prueba pericial respecto a los mismos para validar los documentos. Lo mismo ocurre con los correos electrónicos en que lo más probable es que tenga que llevar un perito que diga que efectivamente el correo electrónico salió de tal correo electrónico en la IP tanto de tal persona que ocupa tal persona en tal lugar. Y lo mismo con respecto de las recepciones de los documentos y de la ¿cómo se llama? De la integridad del mismo. Es probable que también tenga que rendir pruebas de carácter pericial al respecto para validarlo. Entonces, claro, va a depender un poco esa división final como usted lo plantea, Carlos, respecto de qué tanta distinción sea necesario para la prueba en específica del caso de que se trate. ¿Ya? Pero a mí, en los términos que usted lo plantea, yo creo que está bien agrupada. ¿Alguien más tiene alguna duda aparte? Profesor, muchas gracias. Franco, ¿cómo vamos? Buenos días, profesor. Buenos días. Yo ya estoy redactando el alegato de apertura. Sin embargo, creo que la principal dificultad que tuve fue, creo que como que me compliqué un poco con el hecho de conseguir los audios. Y en Ya, eso creo que retrasé harto mi trabajo, pero comencé a avanzar vi unos videos de alegatos de apertura que se habían dado en juicios como de renombre aquí en el país. Y de ahí me he estado como fundamentando para saber que la estructura, porque en realidad era, ¿cómo decirlo? En la teoría me imaginaba una cosa, pero en la práctica los abogados son como bien suspicaces o perspicaces para ejecutar los alegatos y de hecho como que todo el rato hacían alusión a que posteriormente se iban a probar los hechos, como que simplemente hacían una declaración de los hechos y en todo exactamente. momento decían, posteriormente vamos a probar esto, pero hacían alegatos, o sea, como acusaciones bien fuertes hacia la contraparte, o sea, yo en realidad pensé que era un poco más, como un poco menos agresivo, pero en realidad, ejemplo, la defensa en este caso O era sea, de usted un... creía que era más técnico y no tan... Lo que pasa, Franco, que aquí en los alegatos de apertura y en los alegatos de clausura, básicamente están enfocados en el caso particular. Y en el caso particular hay mucho compromiso, indudablemente, con el caso. Y lo hay tanto desde el Ministerio Público, que piensa que lo que tiene que hacer es probar la acusación, por un lado, como respecto de los querellantes y de los defensores, sobre todo cuando hay querellantes, porque cuando hay querellantes porque la víctima estima necesario, en definitiva,
también respaldar la acusación fiscal. Y eso hace de que los querellantes, sobre todo, que no tienen normalmente una teoría del caso distinta de la que tiene el Ministerio Público, son mucho más agresivos en cuanto al planteamiento, porque representan a la víctima y la víctima indudablemente tiene en la piel el haber sufrido las consecuencias dañosas del delito. Y entonces el querellante se identifica con esa víctima y con las consecuencias dañosas del delito. Y por eso es que yo le planteaba a Carolina, cuidado con lo que se quiere conseguir, le decía yo, porque efectivamente eso es comprensible. Y si usted es el querellante, yo se lo ponía en el contexto del caso de Cecilia Julio, en que nosotros mismos tuvimos en definitiva la representación de la familia de los padres de Cecilia Julio en esa querella. Teníamos claro como finalidad una finalidad distinta a la del Ministerio Público. El Ministerio Público era configurar el delito, probar el delito y obtener la sentencia condenatoria. Nosotros queríamos la máxima sentencia condenatoria y por eso nos jugamos además con una calificación jurídica distinta de la del Ministerio Público y además queríamos una condena ejemplarificadora en materia también civil y en lo que significaba la pérdida de su hija para los padres. O sea, en realidad era más bien una persecución penal de carácter moral, entendiendo que la víctima aquí eran los padres que habían perdido a su hija. Entonces claro, tiene mucho de emocional el planteamiento efectuado por los intervinientes en esos casos. Y es lo que plantea Franco, viendo casos particulares, ustedes se van a percatar de lo que dijo Franco, de que efectivamente se desprende de que, sobre todo cuando hay querellantes y defensores particulares, es que la cuestión es menos técnica y más, si ustedes quieren, emocional. Y se recurre bastante a esos aspectos emocionales que Carolina también lo había planteado y que nosotros también lo vemos, por ejemplo, si alguien vio el juicio de O.J. Simpson, que hay una película al respecto, llegamos a la misma conclusión, donde se apela a los aspectos emocionales con el objeto de tratar de canalizar una decisión judicial en ese sentido. Así que sí es cierto, Franco, que ese es uno de los problemas con que se van a encontrar. Y lo otro, que lo que yo le he dicho se extrema también, en el sentido de que los alegatos de apertura son muy breves, muy cortos, muy poco informativos si ustedes quieren, y ahí es donde yo decía, hay que informar lo suficiente para que quede claro el planteamiento, pero no tanto más que eso porque efectivamente va a depender de la prueba que se rinda. Y la defensa a veces dice, bueno, es el Ministerio Público el que tiene que probar la acusación, tiene que rendir pruebas y no va a poder acreditar el delito y la participación criminal. Y esa es la teoría de la defensa, que el Ministerio Público no tiene la posibilidad, con la prueba que ha reunido, de probar el tipo penal, la imputación y además la participación criminal del imputado. Entonces es posible que a lo mejor la defensa en algunos casos sea muy breve, muy corta, y en otros casos efectivamente es la que el planteamiento del fiscal va a ser muy corto, porque va a decir, mire, tenemos estos hechos se califican jurídicamente de esto y lo vamos a acreditar con los siguientes testigos, peritos y documentos que vamos a acompañar más adelante. Y en 3 minutos a lo mejor tenemos los alegatos de apertura. Tiene que ver, hay una variedad de situaciones que, como podemos ver, que son distintas. Bien, Franco, pero ha podido avanzar entonces. ¿Usted tiene un caso real o un caso ficticio? Tomé un caso real de que ocurrió aquí en Antofagasta, que es que se le imputa homicidio y también porte de arma en la vía pública. Ya. Y como le contaba previamente, el caso que estuve viendo era un caso más bullado, que fue el de Hugo La Rosa, que fue un caso lo acusaron de abuso sexual, pero él era jefe en una empresa en contra de su trabajador. Ya. Y en este caso, lo que me pareció más curioso fue que en realidad de partida habían tres abogados como en la parte demandante.
Por un lado era la fiscalía, por otro lado era el querellante particular y por otro lado era el Ministerio del Interior. Ya, Y en razón de esto, los argumentos de los tres eran bastante sólidos, entonces yo dije, chuta, aquí la tiene difícil la defensa, ¿no? Pero después al escuchar la defensa fue tan preciso como algo de 20 minutos, y en realidad si yo hubiera sido juez me hubiera hecho bastante reflexionar al respecto, porque en realidad como que rebatía muy bien los argumentos que habían, en realidad habían sido bastante emocionales en un comienzo y que apelaban bastante a lo como crudo de la situación, pero aún así la defensa fue capaz de aterrizarlo y dejarlo como en un punto de inflexión en el sentido de que ambas partes están en equilibrio y no me inclinaba exclusivamente por la defensa, siendo que, o sea, por la parte demandante, siendo que era en realidad lo que uno diría en lo cotidiano, chuta, ellos están en lo correcto. Entonces eso me hizo reflexionar bastante. bien, bueno, ese es el objetivo de la defensa, o sea, crear en definitiva las condiciones para que a lo menos exista una duda razonable respecto de la forma en que el tribunal va a apreciar la prueba y llegar a la conclusión de si está acreditado el delito y la participación criminal más allá de una duda razonable. Porque si no logra eso el acusador, probar los hechos, más allá de una duda razonable, acuérdense que la presunción de inocencia beneficia al imputado y el tribunal debe dictar sentencia absolutoria. Por lo tanto, si el tribunal tiene dudas razonables, y aquí por lo que plantea Franco, la duda razonable se genera con la argumentación de la defensa respecto al tema, entonces es posible que esa duda razonable se transfiera al tribunal y aquí derechamente la defensa está apelando a la duda razonable respecto de la imputación y que no va a poder el Ministerio Público en definitiva probar más allá de toda duda razonable, razón por la cual debe dictarse sentencia absolutoria en favor del acusado. De manera que bien interesante eso. ¿Y por qué los audios se los pudo conseguir ya de la causa de Antofagasta? No, eso fue lo que me complicó en mi caso, porque ¿Pero le traté de hizo la comunicarme. solicitud al tribunal o no? Sí, hice la solicitud, pero no he tenido respuesta. ¿Y la hizo Eh, la subió a la oficina judicial virtual? ¿O cómo sí, la o hizo? sea, en realidad lo que hice yo fue tratar de hacerlo por la oficina judicial, pero no me hallé y me envié un correo, pero en realidad no he tenido mayor respuesta. ¿Un Y correo por eso dirigido al juez presidente? no estoy seguro. En realidad traté de buscar la información que tenía disponible y encontré un correo del tribunal que ¿Qué correspondía. rinde la causa es? Deje un segundito. Mándeme por correo o por el chat, mándeme el RIT de la causa, a ver si yo puedo conseguir esos audios. Ya, muchas gracias, profesor. Yo de momento estoy trabajando con los antecedentes que habían como tal los documentos, Ya, pero eso es lo que me pero complica un poco, que quizá habían elementos que eran más apercibibles en como en los audios más que en lo escrito. ya, mándeme el RIT y voy a ver a ver si puedo conseguir los audios. Ya, muchas gracias. Carolina, Sí, profesor, la entrega de los audios, ¿hay un procedimiento formal o depende del tribunal? Porque el correo que yo mandé era súper informal, la verdad. Le puse que quería los audios, le puse el RID, el RUT, todos los datos. Puse mi nombre, que estudiaba Derecho y listo. Y me lo sí, enviaron, pero mi carpeta está súper ordenada porque incluso sale audio 1, sale inicio del juicio, después sale declaraciones, videoconferencia. Entonces, en ese aspecto yo no tuve ningún problema porque está muy ordenada la carpeta. La verdad, yo creo que por eso se demoraron tanto en entregarla porque está muy bien hecha. Y yo he conversado con algunos compañeros y incluso en algunos ni siquiera tienen números. Y ellos han tenido que estar escuchándolos para ordenarlo. a ver, eh, normalmente los tribunales tienen un orden. Si se los mandaron así tirados, ahí están. Es porque les mandaron a lo mejor los originales, pero incluso los originales se van agregando por carpetas, por lo tanto tiene la pista 1, la pista 2, aunque no tengan en definitiva lo que le mandaron a usted, que tienen un índice,
¿Por qué? Porque el informático del tribunal normalmente lo que hace es efectivamente, a medida que van teniendo cada una de las pistas, les pone nombre para identificarlas. Pero sí, es posible que a lo mejor las pistas estén en bruto y le manden todo así. Siempre están ordenados, porque la pista 1 viene después la pista 2 y las declaraciones están en el orden que se fueron haciendo las pistas. O sea, por lo tanto, desorden no hay. Lo que sí hay en algunos casos índice y le dice la declaración de Pedrito está, no sé, pues, en la pista 3 en el minuto 32 y dura hasta el minuto 45. O sea, eso está porque lo hacen. Se lo hacen, entre paréntesis, eso lo hace el informático del tribunal para los efectos de que el juez redactor de la sentencia pueda acceder relativamente simple cuando tiene que revisar ciertas piezas del audio. Pues los jueces cuando están redactando se encuentran en la necesidad de tener que recurrir a los audios para poder revisar cuestiones que le queda una duda con respecto a lo que dijo, a lo que no dijo o a las precisiones que hizo. De manera que sí existe y normalmente están debidamente ordenados. Y en el caso de Carolina era peor todavía porque había que eliminarle algunas piezas que no le iban a dar. Entonces, claro, tuvieron que mandárselas ordenaditas para poder sacar las piezas que no le dieron. Ahora, con respecto a la pregunta de Franco, respecto a cómo se hace la solicitud y lo que dice Carolina, la solicitud puede ser formal o un poco informal, como en el caso de Carolina, y los tribunales entienden eso, que no están obligados a hacer una presentación formal. Pero si además ustedes le hacen una presentación formal pidiéndole, en definitiva, como normalmente harían una presentación de un escrito al tribunal, normalmente proveen y resuelven respecto a las peticiones. A mí me parece raro que no le hayan contestado a usted, Franco, a menos que usted no le haya indicado correo de respuesta o algo específico respecto de eso. Vamos a ver de la causa si puedo ver en definitiva los audios al respecto. Vedran. Parece que son los tribunales que tienen problema porque una compañera tampoco le respondieron y ella tuvo que ir presencialmente a solicitarlo y ahí como que empezaron así, se lo vamos a mandar y todavía no le dan respuesta. Bueno, día profesor. Bueno, por ejemplo, en mi caso con los audios, yo, a ver, el caso que escogí traté de escoger un caso actual para efectos prácticos. Y por ejemplo, en el mío, al parecer, una compañera hizo la solicitud el año pasado y fue rechazada. Entonces, tampoco, por ejemplo, no tengo acceso al audio. Sin embargo, el caso igual se ha podido desarrollar. ¿De dónde es su caso? De Calama. Pero Calama es un caso especial. ¿Y qué caso pediste? El femicidio de Gabriela Contreras. Que fue, terminó el año pasado, de hecho. Entonces, igual aluden, claro, aluden al artículo 44 del Código Procesal Penal y al artículo de la ley de 20.285, me parece. Ya, pero la ley de transparencia no resulta aplicable expresamente porque la propia ley en el artículo 2 dice que no aplica en definitiva a los juicios seguidos ante los tribunales de justicia, porque esos se rigen por el Código Orgánico de Tribunales, los códigos procesales respectivos y por la Constitución Política de la República. De manera que yo creo que primero la norma no es aplicable y segundo la norma de transparencia es inaplicable. Y el artículo 44 lo que establece es que lo que es público y usted tiene acceso a lo que es público y el juicio es público. Por lo tanto, acceso a los audios usted tendría que tener. Y en ese caso yo podría hacer una solicitud nuevamente a pesar de que ya se rechazó una anterior. O sea, usted puede hacer la solicitud y además decir que la ley de transparencia no aplica porque el artículo 2, la ley que expresamente excluye de aplicación de la ley a los antecedentes judiciales. ¿Y por qué? Porque dice que en eso hay regulación. Efectivamente está el artículo 44,
por un lado, está el 9 del Código Orgánico Tribunal y está, por lo demás, la norma base que está en la Constitución respecto a que los actos de los órganos públicos son públicos, salvo que una norma expresamente diga que no. O sea, tengo que chicotear los caracoles, ¿no? Y por último, si le contestaran eso, lo que tiene que hacer es reclamar a la Corte, es decir, que no se da cumplimiento y se invoca además una norma que expresamente resulta inaplicable. Perfecto. Gracias, profesor. Bien, los demás. Camila, usted. ¿No quiere hablar la Camila? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguien quiere explicarnos cómo van, en qué están, Ivania? Profesor, es que yo igual estaba teniendo el mismo problema que mi compañero, por ejemplo, en los audios, porque igual mandé un correo, pero no ¿A sé dónde si mandó un correo? al Tribunal de Garantía de Antofagasta, pero no, nada, no he tenido ninguna respuesta ¿Ya? y por la oficina no sabía cómo hacerlo, sinceramente. En la oficina judicial virtual, si usted tiene clave única, usted ingresa la causa con el RIT respectivo y ahí usted hace la solicitud y sube la solicitud. Pero tiene que tener clave única del registro civil para poder ingresar, porque si no, no le permite ingresar. Y entonces cuando usted ingresa, tiene que agregarse como solicitante, se agrega como solicitante y hace la solicitud y la sube ahí, en la causa. Ahora, las normas para los efectos de invocar tienen que invocar la norma constitucional, tiene que invocar el Código Orgánico de Tribunales y tiene que invocar las disposiciones respecto, en definitiva, del Código Procesal Penal en materia de acceso. Y lo otro tiene que recordarle que el juicio es público y a lo que es público y al que podría haber accedido usted si el juicio hubiese ido a ver el juicio, tiene la obligación de suministrarle la información, si eso no es efectivo, que no. Tiene que Ya, hacerle la profesor, solicitud al tribunal de garantía. ¿Y por qué al tribunal de garantía? ese es el tribunal que en el caso, dictó la sentencia. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Un caso de qué tipo? Espéreme. Es de un atropello de una estudiante ¿Ya? acá en Antofagasta. Lo más probable es que usted ahí no va a tener mucho en los audios, porque pues, a menos que se haya llevado a juicio realmente, eh, poco preparación, lo más probable es que haya sido juicio simplificado, no sé. Habría que revisar esa causa. Mándeme también el RIT para ver si en realidad hubo juicio o no hubo juicio. Porque que haya habido sentencia condenatoria a lo mejor se hizo y bajó la sentencia, ¿no? Sí, de hecho la sentencia es súper corta porque está como, la encontré súper rara yo, Pero sinceramente. es abreviado, Espéreme, la estoy es un buscando. juicio abreviado, simplificado. Espéreme, profesor. Porque si no, no va a tener nada, no va a tener debate, no va a tener prueba, no va a tener nada.
No, profesor, me equivoqué. Es el juicio oral. Ah, Leí y mal. del Sí, tribunal oral en lo penal. sí. No, lo leí mal. Es que en la sentencia Entonces habla a lo de que mejor la mandó mal, jueza. a lo mejor mandó mal su, Sí, yo creo eso fue. a lo mejor mandó mal su solicitud, pues. Tiene que cambiar y poner el rol que corresponda del tribunal oral en lo penal y mandar la solicitud al tribunal oral en lo penal. Sí, profesor, creo que me confundí. Es que la jueza salía que era del Tribunal de Garantía en la sentencia, pero es que hay una sentencia que es como súper reducida. Eso es como, me perdí un poco en el, mandando la solicitud. Eh, igual mándeme el RIF para verificar qué es lo que pasó, Ya, profesor. para ver la causa. Se lo mando por correo. Mándemelo por el chat. Ya. Bien, los demás, ¿cómo estamos? ¿Alguien más tiene problemas de algún tipo de, sobre todo de conseguir la información? Voy a verificar por lo menos los dos que me mandaron para ver si puedo lograr conseguir algo de ellos. Y si los puedo, les mando la información. ¿No hay más Profesor. dudas? ¿Sí? ¿Quién habló? Camila Paula Sá. Camila, Eh, cuénteme. yo había enviado 2 correos al Tribunal Oral y Penal por 2 casos y me ¿Ya? respondieron uno solo eh, y me enviaron algo de información y quedaron de enviarme los audios en otro correo y no lo hicieron. Envié un correo insistiendo, pero no volví a obtener respuesta. Así que lo que hice por ahora fue conseguirme los audios con una compañera del año pasado que hizo el mismo caso, por si porque no recibí más respuesta. Ya no, pero está Por bien, el- pues eso demuestra que es posible de alguna manera conseguírselo. claro, igual en virtud del tiempo, porque como hay que entregar ya la primera parte se demoraron mucho en responderme el primer correo. No, si eso efectivamente puede ser que esté ocurriendo, pero vamos a ver qué es lo que es posible conseguir con respecto a los compañeros que tienen más problemas y cómo lo podemos hacer. Pero bueno, ahí la alternativa, por eso es que tenían varias alternativas. Una es lo que usted hizo, de hablar con algunos de sus compañeros del año pasado que les den los audios, porque algunos sí los consiguieron ya, y eso es cierto. Qué raro que si le contestaron que se los daban, después no se los hayan dado, ¿no? Sí, de hecho me extrañó mucho porque envié un correo insistiendo por lo mismo, porque pasaron como 3 o 4 días que no volví a tener respuesta y el último correo ya no me lo volvieron a responder. Ya. ¿Y usted me puede copiar el correo? A Sí, ver sí, si se lo yo, copio. a ver si yo puedo conseguir que me contesten. Ya, profesor. Sí, profesor, también es bueno llamar por teléfono. Yo ya empecé a llamar por teléfono porque no llegaba nunca. Y la señora me comentaba por lo que iban. Entonces, también está esa alternativa porque quizás ni siquiera lo han visto porque a veces se van a los spam, a lo mejor pasa algo. Porque igual difícil que uno no lo conteste porque en el caso cuando yo mandé, me contestaron a la brevedad pues, de que me iban a mandar una resolución y después a los días llegó la resolución y después a muchos días más llegó el audio. Sí, pero es cierto que ocurre eso, o sea, los plazos del tribunal, y eso es una de las cosas que nos quejamos incluso los operadores jurídicos respecto a la habitualidad con que nos contestan con respecto de cada una de las cosas que pedimos. Eh, fíjese que ustedes se van a espantar, pero les voy a contar una historia de un juzgado de Copiapó. El primer juzgado de letras de Copiapó
el 27 de marzo, no, el 27 de febrero, perdón, evacuando un traslado respecto de una excepción dilatoria. Yo lo contesté y pedí que se resolviera, que se citara a las partes a oír sentencia respecto de las excepciones dilatorias. El tribunal le puso autos para fallo el 27 de febrero. Pasaron 10 días, ustedes saben que al final era un incidente, tenía que resolverlo, no lo resolvió, volví a pedirle y le puso autos para fallo de nuevo. Y después, estamos hablando de un incidente. 3 días para resolver el incidente después que queda en estado de fallo. Cuanto corto, hasta el día de hoy, ¿estamos a cuánto? 25 de abril. Lleva casi 2 meses para fallo, una excepción dilatoria que quedó para fallo el 27 de febrero. Y 3 veces le han puesto autos para fallo y no fallan. O sea, no es que no hayan visto el escrito pidiendo que se resolviera, sino que 3 veces ese escrito, que ha sido reiterado en el tiempo, se ha pedido para fallo y le ponen autos para fallo de nuevo y no fallan. Entonces, la verdad, a mí en algún minuto me pareció que esto era prácticamente una burla, pero no hay mucho que hacer. Pues, o sea, aparte de pedirle al tribunal, lo único que podría uno es quejarse a la Corte de Apelaciones de que no se resuelve, ¿no? Pero usted, esa situación que se produce, ustedes entenderán de que lo mismo está pasando con los tribunales. Ustedes hacen la solicitud, no la resuelven, se demoran en resolverla o se demoran en cumplirla. Ahora, también hay que entender que están trabajando semipresencial. Es decir, en otras palabras, no van los funcionarios todos al tribunal, van algunos funcionarios. Y eso hace de que efectivamente las cosas no funcionen adecuadamente, ¿no? Bien, mándenme si tienen alguna duda y algún inconveniente más puntual, mándenmelo por correo electrónico para poder ver qué podemos hacer. O por el chat. Y yo les voy contestando a medida que tenga alguna respuesta al respecto y que podamos resolverlo de alguna manera. ¿Alguien más tiene alguna situación puntual que plantear y que todavía requiera de tiempo? Acuérdense que ya fijaron el calendario de las primeras pruebas y va a caer ahí entre la semana de salud mental que tienen y la semana siguiente en que empezarían el primer periodo de prueba. Así que van a tener prácticamente eso, una semana y después prácticamente el otro periodo de prueba rápidamente. Así que traten de ir terminando con sus trabajos. Ojalá los que lo vayan terminando y ya tengan la primera parte, me lo envían para la revisión y poder hacer la evaluación respectiva. Y así quedan desocupados para que puedan ir trabajando en la segunda parte del trabajo, que es el interrogatorio y contrainterrogatorio de los testigos. Bien, ¿no hay ninguna otra duda por el momento? Nos vemos el viernes entonces con el objeto de avanzar en lo último, en la parte final. Voy a ver si puedo ayudarles a resolver los problemas a los que tienen inconvenientes y lo conversamos de nuevo el viernes si tienen alguna inquietud, duda.